Seguimos en Canal 6 y ahora, como decíamos, estamos con Romina Altamiranda, que le damos las gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Bien, y hoy trajiste un tema que es álgido y más en estos días de fin de año. Hay muchas mujeres, por lo general, que están con este problema que es la cuota alimentaria. ¿Es así? Sí, exacto. Bueno, un poco la idea de hoy era hablar de lo que tiene que ver con la cuota alimentaria y cómo el progenitor o la progenitora, es verdad que son la mayoría mujeres quienes están a cargo de los niños y de las niñeces, pero en realidad hay padres que también están a cargo, y cómo pueden afrontar los reclamos para poder, digamos, garantizar al niño ese sustento, ¿no? Que 50 y 50, siempre ocurre esta realidad de decir, bueno, yo no tengo trabajo, el niño come igual aunque uno de los dos progenitores no tengan trabajo. Con lo cual, cuando comenzamos a hablar de lo que es la cuota alimentaria, hay que tener presente que la cuota alimentaria la cubren los dos padres por mitades iguales, ¿no? En lo que tiene que ver con... Espera un poquito. Sí. La cubrirían los padres por dos partes iguales. Exacto. Y están las variables de quién paga alquiler, quién se quedó en la casa, ¿eso se tiene en cuenta? En realidad la atribución del hogar conyugal es al momento de la separación, por lo general, si uno lo peticiona judicialmente, es quien queda a cargo de los niños menores de edad. A veces sucede que en la realidad esas cuestiones terminan siendo más dificultosas porque hay madres que se van a alquilar con los hijos y deciden tal vez dejar el hogar conyugal para no accionar judicialmente cuando la pareja, la expareja, no se quiere ir del hogar. No se quiere ir o es violento. Claro, exacto. Entonces eligen preservar su integridad psicofísica. La realidad es que las mujeres, por una cuestión ya patriarcal, de historia y una cuestión social, están totalmente vulnerables ante los varones. Por eso la justicia del fuero de familia viene a equilibrar eso. Y después, bueno, tenemos no solo la cuestión de la violencia, que es peor, digamos, en esas situaciones, porque también implica todo un trabajo anterior para poder reclamar algo, que es la cuota alimentaria de los hijos, digo, sino que además lo que toca afrontar en un contexto donde, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, lo que implica iniciar ese proceso de alimentos, que es un juicio. Es decir, que qué recursos tenemos en Moreno, que es importante saber para, digamos, poder iniciar ese proceso. Tenemos, en el caso de que la persona, la mamá que está a cargo de sus hijos, no tenga recursos, Defensoría que queda en Belgrano 45 para que pueda ir a asesorarse y poder iniciar... Espera un poquito, sí. Belgrano 45. Es en el centro de Moreno, a media cuadra de las vías. De las vías. Ahí lo que hacen es una entrevista con la persona que no tiene recursos para afrontar un abogado. Recordemos que siempre los procesos judiciales se inician con asistencia letrada, pero para aquellos que no tienen recursos está Belgrano 45, que le otorgan un defensor, digamos, del Estado. En otro de los órdenes, igual que también es un recurso para tener en cuenta, está el Colegio de Abogados, en Concejal Roset 341, esquina Victórica, que tienen lo que es el consultorio jurídico gratuito, donde también las personas... ¿Roset? 341. Concejal Roset 341, sí. Esquina Victórica. ¿Es ahí que es? El Colegio de Abogados. Ahí funciona el consultorio jurídico gratuito, que las personas también pueden ir a asesorarse como una primera instancia para después llevar los pasos que llevan a la justicia, que tarda, que demora, que además, digamos, es iniciar una demanda, es intentar notificar al otro progenitor que no pasa la cuota alimentaria para ver, digamos, cuál, si saben el domicilio. Hay un montón de cuestiones que después termina transformando en lento ese proceso judicial. Claro. Parte de esa lentitud del proceso judicial es cuando no se notifican, cuando no tienen un trabajo estable, o cuando ganan muy poco en el trabajo, se declaran insolventes. ¿Cómo se actúa ahí? Ahí, digo, hay muchos casos que están no registrados, los padres, esto que decís vos, o que no tienen solvencia económica, o que quizás no facturan lo que debieran facturar. Entonces, ¿cómo cobran esa cuota alimentaria? A partir de no hace tanto se creó lo que es el registro de deudores alimentarios. Lo que se establece, digamos, es en el proceso judicial, por petición del abogado que representa a esa madre, si se acredita que este padre no está cumpliendo con la cuota alimentaria, se inscribe en el registro de deudores, que es un registro provincial. ¿Qué significa esto? Con ese incumplimiento, la persona no va a poder renovar la licencia de conducir. Viste que ahora cuando vas a renovar la licencia te piden que saques el libre deuda moroso de alimentos.
Eso es un trámite que se hace virtual, que uno entra y bueno, dice tal, DNI tanto, no registra, no es deudor alimentario. ¿Por qué? Eso si sos deudor, no podés renovar el registro, no podés habilitar un comercio, no podés pedir ciertos créditos en los bancos, con lo cual eso ha ido ordenando un poco relativamente, digo, pero fue un mecanismo que pensó en su momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires articuladamente con la justicia para poder inscribir ahí y, digamos, te ordena un poco en el caso de que ese padre tenga que renovar el registro, tenga que sacar un crédito y demás. Volviendo a la cuota específicamente, ¿cómo se fija eso? ¿De acuerdo al ingreso del padre? ¿De acuerdo a una cuota general de lo que pueden consumir menores? Porque son por lo general todos menores, ¿no? Menores de 18 años. Menores de 18 años o hasta 21 en el caso de que el niño, niña o adolescente continúe estudiando. Claro. Ese menor consume determinada cantidad de productos para poder vivir, ¿no? Alimentos. Sí. Bueno, ¿eso es una cuota fija o se fija de acuerdo a lo que gana el padre? Lo primero que hay que tener en cuenta es que al momento de separarse los padres, la cuota alimentaria que se fija es para sostener el nivel de vida que llevaban antes de separarse esos padres, con lo cual los niños, niñas o adolescentes deben conservar el nivel de vida. Más allá de eso, lo que establece la justicia es un porcentaje en la medida de que ese padre esté en blanco. Volvemos a lo mismo. Sí. Si no, también hay métodos, digamos, de acuerdo entre las partes, que si se fijan en una audiencia y se ponen de acuerdo, se puede fijar una cuota fija con porcentajes de aumento de acuerdo al contexto socioeconómico, digamos. Hoy pensar en una cuota fija sin un aumento porcentual a medida que pasa el tiempo es quedarse desfasado en sí, y con esta inflación, ¿cómo se calcula eso? Por eso, todo depende de la cuota alimentaria que vayas a fijar. Por lo general es el porcentaje cuando es con un acuerdo sobre un salario del progenitor. Ahora, después se mide la cuestión socioeconómica de las partes, cuánto cobran, la voluntad que haya de una y otra parte, si es posible llegar a un acuerdo. Por lo general, los juzgados establecen el 15% de cuota provisoria y recordemos que hasta un 30% se puede porque después, digamos, tiene que ver con la embargabilidad o no del salario. ¿Y cómo funciona la ley para una madre que el ex marido o pareja, hay una diferencia, ahí está, hay una diferencia entre un marido y una pareja que no estuvieron casados? No, porque la cuota alimentaria tiene que ver con la obligación del progenitor siempre y cuando haya reconocido al niño. Sí. Esa es otra situación también, si no lo reconoció, primero hay que hacer el proceso de filiación para que lo reconozcan y después posteriormente poder, digamos, iniciar la acción de alimentos. Y volviendo a esto que decís vos, digo, el término de casado, digamos, legalmente o no, no implica porque la obligación como padre la tenés por el mero hecho de haber sido padre. Volvemos a esto que hablábamos al principio, digo, la obligación es de ambos progenitores. Trabajen o no trabajen, los niños comen igual y uno al momento de decidir tener un hijo tiene que saber que hay gastos que afrontar y que el niño al momento de la separación de los padres tiene que mantener el mismo nivel de vida que mantenía antes de separados. Antes de separados. Exacto. Por ejemplo, la misma escuela, la misma... Esas son cuestiones que luego empiezan al momento de la separación a entrar en discusión, porque muchas veces los nenes quedan en medio de cuestiones de desacuerdo entre los progenitores. Lo que busca, digamos, tanto la justicia, digamos, desde el ideal, digamos, de lo que concibe el derecho de familia y tanto el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, es sostener el nivel de vida que el niño tenía antes y también escuchar al niño. También recordemos que hace unos años en la provincia de Buenos Aires nació lo que es la figura del abogado del niño, que más allá, digamos, de la cuestión donde antes la mamá tenía un abogado y el padre tenía un abogado, hoy en día el juzgado de familia sortea, digamos, oficia al colegio de abogados para que se sortee un abogado del niño que va a ser el representante del niño, es decir, va a entrevistar al niño. ¿Y eso está en la provincia de Buenos Aires? Está en la provincia de Buenos Aires, lo implementan los juzgados, entrevistan a los niños y ese abogado es independiente del abogado del padre y de la madre. Escucha al nene, lo entrevista y presenta el informe en el expediente de familia. ¿Y quién pide al abogado del niño? El juzgado. El juzgado, de oficio. No ninguno de los dos padres. Alguno de los padres lo puede peticionar, pero por lo general lo que suele suceder es que el juzgado, siempre que hay intereses de los niños involucrados y no está tan claro, digamos, que el niño sea su intención, oficia al colegio de abogados, que es en definitiva quien va a
decidir, a designar de un listado que se hace por sorteo quién es el abogado del niño. Claro. En los casos donde se lleva medianamente bien la pareja con respecto a los chicos, ¿no? Pues si se separaron, las cosas por ahí no están bien, pero con los chicos se cuidan. Vamos al extremo, ¿no? Cuando no cuidan a los chicos. ¿Cómo se ejerce el poder de policía con los progenitores que no cumplen la cuota? Por eso mismo, depende cuál sea la situación judicial previa. Si ya hay un acuerdo homologado, suponte que el padre firmó que estaba de acuerdo con el acuerdo e incumple la cuota alimentaria, los mecanismos que tiene esa madre que está a cargo de los niños es accionar judicialmente, denunciar el incumplimiento de ese acuerdo que ya está aprobado por el juez para que lo intimen y en todo caso reclamar el retroactivo de la cuota alimentaria que se hubiera fijado. Además de inscribir hoy en día en este registro nuevo de deudores, sí, a los fines de que justamente no pueda hacer actos determinados de su vida cotidiana, lo cual obliga a necesariamente cumplir con la cuota alimentaria. Otra de las medidas que puede suceder en el caso de que el padre sea insolvente, esto que hablábamos, no tiene recursos, no hay forma de acreditar, se agota la instancia de reclamo hacia el padre y se puede accionar contra los abuelos paternos. Digamos, el código también establece, en el caso de que no haya solvencia por parte del progenitor, se acciona contra los abuelos. Arriba. Exacto. No suele, a ver, los casos suelen ser, pero mucho en menor medida, más que nada por una realidad de que eso también genera conflictos entre la familia del progenitor que no está a cargo de los niños. Y que estén los abuelos. Y que estén los abuelos y que estén en una situación que puedan afrontar la cuota alimentaria. Digo, también tengamos presente que al momento, digamos, de accionar contra un progenitor, también hay que ver si tiene bienes, digamos, los bienes son embargables y demás. Pero bueno, son todas cuestiones a ver de acuerdo a cada caso. Y recordemos que en Moreno tenemos, bueno, la Defensoría, como te mencionaba anteriormente, el Colegio de Abogados, la Secretaría de Justicia hace algunos operativos, digamos, de asesoramiento en materia de justicia. No llevan a cabo el acompañamiento de la familia, pero entiendo que articulan con el Colegio de Abogados. Y en última instancia también tenemos, bueno, directamente para que concurran con abogado particular. En las separaciones, ¿no? Está el divorcio, está la división de bienes, es decir, todo esto está alrededor del tema de una separación. Pero el alimento de los chicos, que es lo más urgente, ¿qué celeridad tiene? ¿Con qué velocidad debe trabajar la justicia para que a los chicos no les falte el alimento o las posibilidades de continuar estudiando, de ir a la escuela? Cuando para el chico es vital porque la vida pasa rápido. La celeridad es un ideal, digo, es lo que debiera ser. Cuando uno presenta la demanda en el foro de familia te fijan una cuota provisoria, pero no olvidemos que en Moreno tenemos un contexto donde hay 3 juzgados de familia para los habitantes de Moreno y de General Rodríguez. Con lo cual, tres juzgados para los de Moreno más los de Rodríguez, claro. Es decir, 800.000 más o menos. Con lo cual, lo que nosotros vemos como lo que debiera ser primordial, la verdad es que tarda más de lo que... ¿Cuántos calculás cuántos tendrían que ser los juzgados? Lo que está previsto de acuerdo a un análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia en su momento, tanto en Rodríguez como en Moreno, fue el tema del pedido, que ya lo hemos hablado, de 6 juzgados de familia más, que perdió 6 juzgados de familia más, que perdió estado parlamentario 2 veces la ley, que también lo hemos hablado, y que bueno, que calculo que el año que viene, teniendo más representantes en la Cámara Provincial, se va a poder llevar a cabo la sanción de esa ley, con todo lo que implica después el poner en funcionamiento el juzgado de familia, la estructura judicial, etcétera. Sí, ahora Moreno tiene 2 diputados provinciales. Por eso mismo decía, al tener 2 diputados provinciales, digo, me parece que de diferentes líneas además, es más factible que alguno de los 2 lleve a cabo la voz de, porque en definitiva es esto, es el tiempo que tarda una madre o un padre que esté a cargo, pero en la mayoría de los casos son las mujeres, en poder accionar para garantizar algo mínimo, como es el derecho de la alimentación, esparcimiento, vivienda y salud de sus hijos. Pero si no es así, la realidad, pisando la realidad del día de hoy...
¿Tarda cuánto? No te podría decir con exactitud porque, digamos... ¿Meses o un año? Sí, 5 meses en fijarte unos provisorios, 4 meses, depende también el tiempo que tardes en notificar, depende de diferentes variables. Es decir, pero que la cuota provisoria sí la fija en el primer proveído el juez al momento de dictar su primer proveído, es decir, su primer orden. Dice, bueno, vos presentás, Juana presenta la demanda contra Pedro, fija los alimentos provisorios y hay que notificarlo para que esa cuota alimentaria empiece a regir al momento. Empiece a correr a partir de ahí. Y lo otro, el definitivo, puede demorar un año. El definitivo puede tardar, pero también digamos, hay que ver si fijan una fecha de audiencia y tal vez las partes lleguen a un acuerdo antes y ya directamente la parte voluntariamente comience a depositar. Todo va a depender del contexto familiar y de cómo haya sido la relación y el vínculo entre los padres y la madurez, el entendimiento, las situaciones de conflictividad que pueden existir para que lleguen a un acuerdo en pos del interés de sus hijos. Bien, Romina. Muchísimas gracias. No, gracias a vos como siempre y a todos. Por venir a Canal 6 a hablar un tema que es un tema complejo. Yo creo que es uno de los más dolorosos con respecto a la familia, ¿no? El alimento de los hijos. Sí, hay un montón de cuestiones que trabajar y bueno, requiere el compromiso de muchos sectores para, más allá digamos de la sociedad al momento de entender esto, de muchos sectores para que los recursos realmente existan y se puedan solucionar cuestiones de otra forma. Gracias, Romina. Nada de nada, gracias a vos. De esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por continuar en Canal 6. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.